Ucrania entraron en pánico y exigieron una transición inmediata a la defensa. El teniente general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sergei Naev, expresó su preocupación por la posible expansión del conflicto más allá del este y el sur del país. Así lo informa ABC News, citando las palabras de un militar ucraniano. Naev destacó que la expansión del conflicto podría ocurrir si Rusia aumenta la producción de armas y desarrolla tecnologías militares. Nos estamos preparando para esto. Construimos defensas, colocamos minas y entrenamos a nuestras tropas, dijo Naev. También señaló que las fuerzas ucranianas no han logrado avances significativos este año, lo que puede atribuirse al uso de armas avanzadas y a la superioridad aérea por parte del ejército ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan 6 meses intentando sin éxito avanzar en las direcciones de Yuzhno-Donetsk, Artemovsk y Zaporozhye, utilizando brigadas entrenadas por la OTAN y armadas con equipos extranjeros. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que la contraofensiva ucraniana efectivamente ha fracasado y que el ejército ruso está mejorando su posición en el frente. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, aclaró que las pérdidas del ejército ucraniano desde principios de noviembre superan las 13 personas, así como unas 700 unidades de armas y equipo militar. Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en un artículo para la revista The Economist, admitió que las Fuerzas Armadas de Ucrania han llegado a un callejón sin salida y no esperan un avance significativo en el frente. Las pérdidas irreversibles de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde la creación de la región militar del norte ascendieron a 1 millón de personas. Según la información publicada por el canal de televisión ucraniano 1+1, las pérdidas irrecuperables de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el inicio de la operación militar especial ascendieron a 1 millón de personas. Sin embargo, las autoridades ucranianas rápidamente refutaron estos datos, anunciando que había un cero extra en la cifra y que la cantidad real de pérdidas era mucho menor. Este error en las cifras provocó una gran protesta pública, ya que la cifra publicada inicialmente supera significativamente todas las estimaciones anteriores de pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el conflicto. Los representantes oficiales de la parte ucraniana no proporcionaron cifras concretas después del ajuste, lo que generó aún más preguntas. Sin embargo, los expertos señalan que las pérdidas reales de Ucrania pueden acercarse bastante a esta cifra. Tropas rusas atacan en la zona de Sinkovka. En la zona de Kupiansk hay una creciente actividad de las tropas rusas que buscan capturar la ciudad por segunda vez. Así lo informó el servicio de prensa de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el servicio de prensa, grupos de asalto del ejército ruso están llevando a cabo ataques en las zonas de Sinkovka e Ivanovka, tratando de expulsar a las unidades ucranianas de sus posiciones. Se informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron con éxito 4 ataques. La parte rusa utiliza activamente artillería, aviación y drones kamikazes destinados a destruir los vehículos blindados de las tropas ucranianas. La situación en la dirección Kupiansk sigue siendo difícil, sin embargo, si hay éxito en Avdiivka, es obvio que esta dirección podría ser la siguiente.
Ataques registrados en Kryvyi Rog. Se produjo una explosión en Kryvyi Rog, región de Dnepropetrovsk en Ucrania. Los informes sobre lanzamientos de misiles en esta dirección aparecieron casi simultáneamente con el anuncio de advertencias de ataques aéreos en varias regiones de Ucrania. Inicialmente se suponía que debido a las condiciones climáticas adversas no se producirían ataques con aviones no tripulados. Sin embargo, con toda probabilidad, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron aprovechar esta oportunidad, pero no esperaban más ataques con armas de misiles. Actualmente no hay información adicional sobre posibles víctimas o daños. Los militares rusos llevaron a cabo un contraataque cerca de Ugledar y capturaron 2 bastiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas rusas, incluidos grupos de asalto de las brigadas marinas de las flotas del Báltico y del Pacífico, expulsaron con éxito a las fuerzas ucranianas de 2 puntos fuertes en la zona de Ugledar. Así lo informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. La operación en dirección al sur de Donetsk permitió a los marines rusos tomar el control de 2 bastiones ucranianos clave ubicados en una zona forestal cerca de Ugledar. El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que los soldados ucranianos se retiraron sin entrar en combate. Los grupos de asalto de unidades de brigadas marinas de las flotas del Báltico y del Pacífico destruyen los puestos de tiro y toman el control de los bastiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Ugledar en la dirección sur de Donetsk mediante una operación militar especial. Uno de los cinturones forestales clave con 2 las fortalezas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron conquistadas por grupos de asalto de marines casi sin disparar un solo tiro. El enemigo, no aceptando la lucha, se retiró, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado. Según los marines rusos, este tipo de tácticas por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania se observan cada vez con más frecuencia. Las fuerzas ucranianas prefieren abandonar sus posiciones cuando existe una amenaza de captura. Después de retirarse de sus posiciones, los nacionalistas ucranianos intensificaron su trabajo de artillería, tratando de infligir el máximo daño a las tropas rusas. A pesar de esto, se informa que los marines de las flotas del Báltico y del Pacífico continúan sus operaciones conjuntas en la zona de Ugledar. En esta zona, las Fuerzas Armadas de Ucrania están reuniendo fuerzas adicionales y utilizando activamente artillería.